Pregunta, ¿qué cae más rápido, una pluma de halcón o un martillo? A ver, díganme, ¿qué cae más rápido, una pluma de halcón o un martillo? Voy a compartir un video. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings at the same time. Bueno, es un video ya muy viejo. Esto fue en 1971 sobre la superficie de la Luna en la misión Apolo 15. El astronauta David R. Scott realiza este experimento y bueno, pues habla de lo que es justamente los descubrimientos de Galileo Galilei sobre los cuerpos, la atracción de los cuerpos por acción de los campos de los cuerpos de los planetas, lo mismo que retoma Newton después con su ley de la fuerza de la atracción gravitacional. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la Tierra y la Luna? Aparte del tamaño, por supuesto, ¿cuál es una de las diferencias entre la Tierra y la Luna? Que en la Luna no hay atmósfera. La Luna no tiene una burbuja de aire cubriéndola, como existe en la Tierra, ¿sí? Entonces, si en la Luna dejamos caer una pluma de halcón y un martillo, pues caerán al mismo tiempo. No hay nada que se oponga a su movimiento producido por la fuerza gravitacional en la Luna y por eso caen. A ver, aclaro esto. Si hay fuerza gravitacional en la Luna, si hay gravedad en la Luna, es muy pequeña, aproximadamente una quinta parte que en la Tierra, pero si hay fuerza de gravedad. Lo que no hay es atmósfera, no hay aire, ¿sí? A diferencia de aquí en la Tierra, que nosotros estamos, digámoslo así, nadando entre aire, así como los peces nadan en el agua, y pues es un hábitat, nosotros estamos sumergidos en aire. Obviamente, desde que nacemos lo estamos, y nuestro cuerpo está físicamente diseñado para poder movernos a pesar de todo el aire que tenemos sobre nosotros. Toda esta atmósfera que está sobre nosotros, pues nosotros la podemos soportar sin problema. Y la diferencia, lo que hace que aquí en la Tierra, pues un objeto caiga más rápido o más lento, como bien lo decía Alejandro, pues es el aire. Vamos a ver otro video. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind
of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Ok, este es el segundo video. Es muy interesante. Les voy a pasar de una vez los vínculos por si quieren revisarlos más tarde. Sé que este es un video muy viejito. Pues, ¿qué? 54 años tal vez. Pero fue sobre la luna, imagínense. La tecnología de ese momento, bueno, pues transmitir desde la luna. Y bueno, pues entonces ahí está. Y vamos a regresar a nuestra presentación.
Y listo, ¿qué quema más rápido una pluma de halcón o un martillo? Bueno, pues depende de la resistencia al aire. Todo el aire que envuelve a los objetos tiene contacto con la superficie, con el área superficial de los objetos, y entre más área superficial, mayor contacto, mayor fricción, y esas fuerzas de fricción hacen que se modifique la trayectoria del objeto, ¿sí? La pluma en toda su área superficial tiene una cantidad muy grande de área superficial que tiene contacto con el aire y por lo tanto una gran fricción que es incluso utilizada por las aves para mantenerse flotando en el aire, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una ilustración de lo que es la caída libre. ¿Qué entendemos por caída libre de los cuerpos? Es cuando un objeto se desplaza hacia la superficie terrestre, cuando se deja caer hacia la superficie terrestre y nada se opone a su movimiento, nada obstruye su movimiento, entonces es una caída libre de los cuerpos. Aquí vemos una imagen, un objeto que cae, ahorita lo vamos a analizar, pero también vemos hay una fuerza de gravedad. Hay una fuerza de gravedad en todos los planetas, en todos los cuerpos. Newton dice que todo cuerpo, por el simple hecho de tener una masa, genera atracción sobre otra masa, ¿sí? Entonces, si hay una fuerza en cada objeto, pues nosotros cuando hablamos de fuerza igual a masa por aceleración. Cuando nosotros hablamos de la fuerza que ejerce el planeta sobre los objetos, pues hablamos de una masa por una aceleración. Esta podríamos decir que es la fuerza de gravedad y la aceleración de la gravedad la llamamos G. G es la aceleración con la que los objetos son atraídos a la Tierra, o es un 9.8 en el sistema internacional, 9.81 redondeado, 9.807 y puede llegar a variar un poco, dependiendo de en qué punto del planeta Tierra nos encontremos. Y en el sistema inglés, 32 pies por segundo al cuadrado. Bueno, pues aquí vemos, si nosotros pensamos en una aceleración, nosotros podemos entender que la gravedad es un movimiento uniformemente acelerado. En todos los puntos del planeta Tierra hay una aceleración de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una aceleración constante, significa que en todo momento tiene el mismo valor. Si hablamos de que existe una aceleración, hay un cambio de velocidad. Entonces, la velocidad, si a cada momento, si en todo momento hay aceleración, en todo momento incrementa la velocidad de una forma proporcional. Por lo tanto, la representación de la velocidad es una diagonal. Y si a cada segundo vamos más rápido, o a cada periodo vamos más rápido, a cada periodo recorremos mayor distancia, y entonces la distancia se comporta como una parábola. ¿De acuerdo? Bueno, le voy a dejar un segundo más. Y vamos a revisar la imagen. Aquí en esta imagen nos habla de un objeto que se suelta en caída libre y un segundo después ya lleva una velocidad de 16 pies. Como hay una aceleración, la velocidad aumentó de 0 a 16 pies y luego a 64 pies, es decir, ya se incrementó en 48 pies por segundo. Pero después se incrementa en 80 pies por segundo y después se incrementa en 212, ¿no? Entonces, la velocidad va creciendo, se incrementa de forma proporcional, algo que no sucede perdón, perdón, la distancia, perdón, la distancia recorrida
es la que se va, la que estaba revisando. Vemos cómo la distancia en cada segundo va incrementándose más, ¿sí? Se va formando, a cada segundo recorre mayor distancia, entonces no se puede representar como una línea recta, se representa como una curva. Y acá la velocidad, sí, a cada segundo se incrementa en 32 y después en otros 32 y luego en otros 32 y luego en otros 32. Entonces podemos ver cómo el crecimiento de la velocidad es proporcional porque la aceleración es constante. Este es el comportamiento de los objetos en caída libre. Es un movimiento uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Y para eso pues tenemos justamente las fórmulas que nos ayudan a calcular pues los valores que nos faltan. Vamos a hacer un ejemplo de caída libre de los cuerpos. Dice, un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. Calcular cuál será la velocidad final de que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo. ¿Cuál es la altura del edificio? Nosotros tenemos que calcular una velocidad y una altura. A nosotros nos dan un dato que son 10 segundos, el tiempo que tarda en caer el objeto. Y también nosotros tenemos otro dato que aunque no nos lo da el problema, nosotros lo conocemos, lo vimos en la diapositiva anterior, nosotros conocemos G, que es la aceleración de la gravedad. Entonces nosotros tenemos unas ecuaciones. Que nos permiten analizar estos datos. Lo primero sería ver qué tenemos. Bueno, pues tenemos una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, un tiempo de 10 segundos. Nosotros otro dato que conocemos, aunque no nos lo dice el problema, es la velocidad inicial. La velocidad inicial, si nosotros dejamos caer un objeto hacia el suelo, el objeto va a tener en el primer instante una velocidad igual a 0. No va a haber aceleración, perdón, no va a haber velocidad. Aceleración sí, es constante de 9.8, pero la velocidad va a ser 0. Y después del primer instante se va a empezar a incrementar hasta llegar a su máximo valor de la velocidad. Pero siempre que consideremos caída libre, vamos a considerar que la velocidad inicial es 0. Entonces ya tenemos 3 datos. Aceleración de la gravedad, tiempo que tarda en caer, que nos lo da el problema, y velocidad inicial, que es 0. Tenemos que calcular la velocidad final y la altura. Con estos datos nosotros vamos a revisar nuestras ecuaciones y entonces vamos a decir qué valores sí tenemos de estas ecuaciones y qué valores no tenemos. Por ejemplo, tenemos S es la distancia recorrida, que para nosotros en nuestro ejercicio sería la altura. La altura es la distancia que recorre el objeto. Bueno, pues la distancia no la tenemos. La velocidad final tampoco es algo que tenemos que calcular, nos pide el problema. Tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo, conocemos el valor de 2. Pero si nosotros tenemos 2 incógnitas en la ecuación, no podemos utilizarla. Por fuerza para utilizar una ecuación necesitamos solo una incógnita. Entonces, la ecuación 1 no nos sirve, no la podemos usar. Vamos a ver si podemos usar la ecuación 2. En la ecuación 2 no tenemos la velocidad final. Sí tenemos la velocidad inicial, aunque no nos la da el problema. Conocemos el valor de G y conocemos el valor de T. Entonces, con esa ecuación podríamos fácilmente encontrar lo que nos falta, que es la velocidad final. ¿Sí? Sigamos analizando las ecuaciones. La tercera, ¿conocemos la distancia recorrida? No, justamente es algo que nos dice el problema que calculemos. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, es 0. El tiempo que tarda, sí. Un medio, claro. La gravedad, sí. El tiempo. Entonces con esto podemos también calcular la distancia recorrida. Y en la última ecuación conocemos el valor de 2, de G. No conocemos la distancia recorrida, no conocemos la velocidad final y sí conocemos la velocidad inicial.
Entonces, de estas ecuaciones, las que tienen dos incógnitas no las podemos usar, las que tienen una incógnita sí. Entonces, vamos a empezar. El inciso nos dice cuál es la velocidad final. Bueno, pues ya sabemos que utilizamos la ecuación 2 porque está despejada está la velocidad final. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Sustituimos, velocidad inicial es 0, gravedad 9.8, tiempo 10 segundos. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto les da en la operación? 0 más 9.8 por 10, 98. Perfecto, Alejandro. Bueno, pues entonces ya conocemos la velocidad final. ¿Y cuál será la altura del edificio? Bueno, pues nuevamente, si revisamos nuestras ecuaciones, vamos a ver que para nosotros la altura es una distancia recorrida, por lo tanto, utilizaríamos la tercera ecuación y sustituimos. ¿Cuánto les da? Perfecto. Tenemos velocidad inicial por tiempo, que son 0 por 10, un medio de 9.8 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 por 9.8 es 980 entre un medio 490, ¿qué? Metros. Nosotros estamos calculando distancia. Bueno, pues ahí está un ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. No sé si hay dudas. Si hay, por favor, coméntenme para poder revisar, ¿de acuerdo?